Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a partir con la clase de estequiometría de reacciones. Y lo que me interesa que sepan, antes que todo, es balancear bien ecuaciones. Ustedes saben que hay dos métodos para balancear ecuaciones. Uno es el tanteo, que es básicamente ir viendo al ojo las cantidades que hay en un lado y al otro de la ecuación para poder finalmente balancearlas asignándoles el número estequiométrico, ¿ya? Esto realmente es como la forma en que más usa la gente para balancear las ecuaciones, porque eh, la mayoría de las ecuaciones van a ser bien simples de balancear y uno al ojo simplemente va a poder ver qué número estequiométrico tienen que usar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? De repente nos vamos a topar con ejercicios que van a ser un poco más complicados balancear. Entonces, empezar a ver al ojo cuánto hay de cada uno ya requiere mayor expertise y lo que termina pasando es que si ustedes están haciendo el control, pierden mucho tiempo en el balanceo de la ecuación y no pueden hacer bien el ejercicio. Y por lo mismo me interesa tanto que sepan hacer este procedimiento, ¿ya? Yo les voy a enseñar el método algebraico, que es el método objetivo que ocupa matemática, que es bien simple y rápido para poder balancear bien una ecuación. Porque si no saben balancear bien una ecuación o no balancean alguna, simplemente van a tener todo el ejercicio malo y no van a poder ni siquiera empezar a hacerlo. Entonces es fundamental conocer este procedimiento. Entonces, hoy día vamos a ver el método algebraico, que son más o menos como 4 pasos súper simples que nos van a poder permitir hacer un balanceo exacto de cualquier ecuación. ¿Cómo partimos entonces? Lo primero que ustedes tienen que hacer es asignar a cada coeficiente estequiométrico una letra. A, B, C y D. Esto es lo más simple. Una vez que ya tengan cada una de las letras asignadas, van a poner acá al lado las mismas, que va a ser el resultado de los coeficientes estequiométricos que queremos averiguar al final. Y luego se van a dedicar a escribir la ecuación de cada uno de los elementos que conforman esta reacción química. Entonces, partamos con el carbono. Ustedes se van a fijar en qué partes va a estar el carbono en toda la reacción química. Tenemos uno acá en el A y tenemos uno acá en el C. Entonces, ¿cómo van a escribir la ecuación? La forma más correcta de hacerlo sería el multiplicador que indica la cantidad de carbonos que haya, seguido por la incógnita que nosotros tenemos. Entonces esto sería 7A. Si hubiera un carbono en este lugar, en el lado del B, nosotros procederíamos con un más, porque hay un más entre uno y otro, ¿ya? Pero en este caso no hay. Una vez que llegamos a la flecha, vemos que el carbono está después de la flecha, está en este lugar. La flecha va a significar el igual, ¿ya? Entonces, déjenme borrar esa flechita que hice ahí. Ya. La flecha va a significar el igual en la ecuación. ¿Y dónde hay un carbono? Acá en el C, como vimos, por lo tanto va a ser igual a C. ¿Cuántos hay? 1. Entonces, 7A igual a C. Seguimos con el hidrógeno, que es el siguiente elemento que hay acá. Entonces, el hidrógeno hay 6 en el A, no hay nada en el B, por lo tanto no hacemos nada. Y luego de la flecha vienen los otros hidrógenos. Entonces tenemos que hacer el signo igual, ¿ya? ¿Y dónde hay otro hidrógeno? Acá, en la D. ¿Cuántos hay? 2. Entonces sería 6A igual a 2D. Y luego tenemos que seguir con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Bueno, en el primer elemento tenemos 6. 6A. Y como pueden ver, en el B también hay, por lo tanto, lo que separa el A y el B es un signo más y vamos a escribir lo mismo acá nosotros y ponemos la cantidad de B como oxígeno que haya. Hay 2, entonces sería 2B. Igual, en el CO2 también hay 2 oxígenos, por lo tanto ponemos 2C y finalmente, signo más, hay en el D 1 más. Entonces, si se fijan, ya vimos todos los elementos que corresponden a esta ecuación química y los tenemos ya en su forma algebraica. Ahora solamente tenemos que resolver las ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Van a asignar a cualquiera de los coeficientes un valor arbitrario, el que ustedes quieran y el que ustedes crean que les va a servir mejor. Habitualmente se parte con el 1. Entonces yo elegí acá que la A va a valer 1. Podría haber elegido la B, la C o la D, ¿ya? Pero yo siempre parto con la A.
Entonces, si el A vale 1, agarramos la ecuación del carbono y lo reemplazamos ahí. 7 por, en vez de A, 1, es igual a C. Por lo tanto, C es igual a 7. Y aquí ya tenemos el valor de C. Entonces, ponemos acá el 7 a la derecha. Después, seguimos con la ecuación del hidrógeno. La ecuación del hidrógeno nos dice que 6A es igual a 2D, pero A ya sabemos que vale 1, por lo tanto es 6 por 1 es igual a 2D. 6 es igual a 2D, por lo tanto, y D es igual a 6 partido 2, lo que es igual a 3. Por lo tanto, sabemos que D vale 3. Y ahora tenemos que conseguir el B, que corresponde a la ecuación del oxígeno. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es ir reemplazando todos los valores. 6 por 1, que es lo que valía A, más 2B, que todavía no tenemos el valor, es igual a 2 por 7, que es lo que valía C, más D, que es 3. Ya tenemos esto escrito, entonces lo empezamos a resolver. Esto sería 6 más 2B es igual a 14 más 3. Ahora vamos a sumar y pasar el 6 al otro lado, ¿ya? Entonces esto sería 2B es igual a 14 más 3, son 17, menos 6, ¿ya? Y 17 menos 6 son 11. Entonces B valdría 11 partido 2. Y acá yo les aconsejo dejarlo siempre en fracción los resultados, ¿ya? Cuando son irreductibles. 11 partido 2 nos daría un decimal, así que lo dejamos como fracción, ¿ya? Y si se dan cuenta, ya en este lado tenemos los valores de cada uno de los coeficientes estequiométricos, pero hay un problema. Acuérdense que los coeficientes estequiométricos tienen que ser números enteros, y acá tenemos una fracción o un número decimal. ¿Cómo solucionamos esto? Amplificamos todo por 2, porque si yo amplifico por 2, voy a eliminar esta fracción que a mí me está molestando. ¿Y cómo sería el resultado final? A igual sería 2, B sería 11, C nos daría 14 y D nos daría 6. Finalmente llegamos al resultado y solamente nos queda reemplazar cada uno de los valores en nuestra ecuación, ¿ya? Y de esta forma ustedes van a haber balanceado la ecuación y van a estar 100% seguros, si lo hicieron por este método, que el balanceo está correcto, ¿ya? A menos que se hayan equivocado en alguno de los cálculos, pero eso no les tiene que pasar. Entonces A corresponde a 2, B corresponde a 11, C corresponde a 14 y finalmente D corresponde a 6. Y así es como tenemos nuestra ecuación ya balanceada. Se dan cuenta que empezar a ver por tanteo que acá tenía que haber un 11, acá un 14, ya es imposible prácticamente. Por lo tanto, yo les aconsejo aprenderse todos este método para balancear, ¿ya? Y lo más importante es que ojalá lo ocupen siempre, ¿ya? Más que ponerse a balancear por tanteo, a menos que sea una ecuación muy simple, porque así minimizan la cantidad de errores que tengan en su control o en su prueba, ¿ya? Practíquenlo para que les salga bien rápido. Y acá vamos a ver otro ejemplo de balanceo para que les quede muy claro. Esto sería ya lo más difícil que ustedes se van a encontrar para balancear, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la misma forma que antes. Yo ya reemplacé acá los coeficientes estequiométricos por letras y partimos con cada uno de los elementos. Tenemos al aluminio primero. Escribimos la fórmula del aluminio, donde hay 1 en el A, no hay nada en el B, igual, porque está en el C, 2C, ¿ya? Ahora continuamos con el siguiente, que es el hidrógeno. Hay 2B, igual, porque ya no hay más. ¿Dónde hay otro hidrógeno? En el E. ¿Cuántos hay? 2E, ¿ya? Después seguimos con el azufre. El azufre hay 1 en B y no hay nada más. Eso sería igual a. ¿Cuántos hay en el C? Hay 3. ¿Ya? Este paréntesis que está acá está indicando que este 3 se está multiplicando a todo esto. Por lo tanto, ya sabemos que hay 3 de azufre en el C. Por lo tanto, lo escribimos. 3C. ¿Dónde más hay azufre? En el D. ¿Ya? Este es SO2. Por lo tanto, tenemos que sumarle el D correspondiente. ¿Ya? Y terminamos con el oxígeno. El oxígeno hay 4 en B. No hay nada más. Igual a
3 por 4 serían 12 en el C, más 2 en el D, más 1 en el E. Y ahí tendríamos escrita la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que la vez pasada, solamente que acá, tenemos un coeficiente más, serían 5 coeficientes que tenemos que sacar. Entonces, yo voy a partir como siempre asignándole el 1 a la A. Donde hay una A, solamente en la ecuación del aluminio. Entonces, si yo lo reemplazo, voy a tener que C es igual a 1/2. Voy a tener el valor de C. Pero, si yo empiezo a ver acá, me doy cuenta que no voy a conseguir mucho más porque solamente voy a tener el valor de C y acá tengo más incógnitas. Entonces, hay gente que lo puede resolver solamente con el valor de A y todo, pero para no complicarme, yo digo ya, no me sirvió mucho el A, parto con el B. Entonces reemplazo el B por un 1. Entonces, veo que la primera ecuación en la que sale el B es el hidrógeno. Esto sería 2 por 1 es igual a 2E. ¿Ya? 2E. Si yo resuelvo esta ecuación, sería 2 partido 2 es igual a E, por lo tanto E es igual a 1. Y ya tengo el valor de E. Sigamos reemplazando los otros términos. Acá voy a tener dos ecuaciones donde voy a mantener dos incógnitas. Yo no las puedo resolver, que es la del azufre y el oxígeno. Si se dan cuenta, a mí me faltan datos para poder resolver esta ecuación. Pero, si ustedes observan bien, las únicas dos incógnitas que voy a tener en las dos ecuaciones van a ser la C y la D. Y acá también, C y D. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos esto? Con un simple sistema de ecuaciones, que es lo más complicado que les va a tocar hacer cuando tengan que balancear ecuaciones para los distintos ejercicios de la guía, de las pruebas y de los controles, ¿ya? Así que sabiendo sistema de ecuaciones y método algebraico, ya van a tener aseguradas sí o sí todas las balanceos de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Como cualquier sistema de ecuaciones, yo lo primero que voy a hacer va a ser aislar una incógnita. En este caso, yo prefiero aislar la B. Ustedes pueden aislar la C, pueden hacerlo del método que ustedes quieran para resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, partamos con la ecuación del azufre. Entonces sería B, que en verdad no es B, sino que ya sabemos que es 1, ¿ya? Menos 3C es igual a D. Entonces ya tenemos aislada la incógnita de la D. Ahora yo voy a reemplazar esta incógnita en la ecuación del oxígeno. ¿Cómo hago eso? 4 por 1, que es 4, ¿ya? Porque ya sabemos que el valor de la B es 1, es igual a 12C más 2, ya que viene lo importante, yo reemplazo la D por el resultado que obtuvimos en la ecuación anterior. 1 menos 3C. Más E, que también sabemos que vale 1. ¿Ya? Entonces, ahora me queda solamente resolver la ecuación y voy a tener ya el resultado. Acá voy a saber que el 1 lo paso restando. Entonces sería 3 es igual a 12C más 2 por 1, 2, menos 2 por 3, 6C. Y ya puedo pasar este 2 para el otro lado y restarle a la C el otro, ¿ya? Entonces lo vamos a poner de este lado para que se siga viendo bien. Entonces yo paso restando el 2 y me quedaría 1 es igual a 12 menos 6, 6C, ¿ya? Y si despejo la C, me quedaría que la C vale 1/6. Ya tenemos el valor de la C, 1/6, ¿ya? Ahora nos falta solamente resolver la A y la D. Y como ya tenemos nuestra ecuación pasada, sabemos que la C vale 1/6. Por lo tanto, lo resolvemos acá mismo. 1 menos 3/6, porque reemplacé la C, que era 1/6, ¿ya? Es igual a D. Por lo tanto, la D sería igual a, esto lo multiplicamos por 6, se le restan 3, sería 3/6, ¿ya? Lo que es lo mismo que decir que vale 1/2. Entonces, la D vale 1/2. Y finalmente reemplazamos en la ecuación del aluminio la C, por lo tanto A sería igual, si C vale 1/6, por lo tanto 2/6, ¿ya? Lo que es lo mismo que decir que vale 1/3. Y ya tenemos todos nuestros valores, ¿ya? Pero, ojo,
Esto no está terminado todavía porque acá tenemos fracciones y sabemos que los coeficientes estequiométricos tienen que ser números enteros. Por lo tanto, amplifico todo por 6, ya que es el mínimo común denominador de todos, y nos quedaría A es igual a 2, B es igual a 6, C es igual a C es igual a 1. Acá voy a borrar esto para que nos quede acá. D es igual a, si es un medio, serían 3, y E es igual a 6. Y así es como ya tengo mi ecuación balanceada. Como les digo, esto es lo más complicado que les puede pasar. Se los quise poner de ejemplo para que no dijeran que cuando les enseñé, ustedes se hayan confiado que van a hacer puros ejercicios simples, sino que también les pueden quedar este tipo de cosas, ¿ya? Y para que estén preparados para resolverlo, ¿ya? Entonces así estaría nuestra ecuación ya balanceada, con los mismos cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha, y pueden empezar recién ahí a hacer el ejercicio, ¿ya? Así que practiquen los balanceos con las ecuaciones que hay en la guía, háganlos todos por balanceo estequiométrico para que lo hagan súper rápido y así no tengan problemas para resolver la prueba, ¿ya? Eso sería la primera parte de esta ayudantía. Ya, para el primer ejercicio de estequiometría de moléculas vamos a partir con algo bien simple. Y el ejercicio 20 de la guía está bueno para esto. Acá nos dicen que se hacen reaccionar estos dos compuestos, el bicarbonato de sodio con el tartrato, y nos dicen que utilizan 8 gramos de tartrato. Y nos preguntan cuánto de soda se debe usar para que ambos compuestos reaccionen completamente. Entonces, el primer principio que les quiero enseñar es cómo escribo yo las ecuaciones, ¿ya? Quizás a ustedes les ayuda más así o tienen otra forma. Ocupen la que quieran. Pero yo siempre lo hago en la forma de la ecuación de los moles. Pongo la masa que tenemos en el momento primero, acá. Después, abajo, siempre trato de darme el tiempo de escribir las masas molares. Y finalmente, los moles. ¿Por qué trabajo así? Porque es lo más directo y lo más como ilustrativo para saber bien qué estamos haciendo. Entonces, este ejercicio nos dice que tenemos 8 gramos de tartrato y nos están preguntando cuánto necesitamos para que ambos reaccionen completamente. Entonces, esto es lo que estamos buscando, la masa que necesitamos para que no quede nada al final de la reacción. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero, paso estándar en todos los ejercicios de estequiometría que hagan es ver si está balanceado. Esta ecuación yo ya les digo y les adelanto que está balanceada, ¿ya? Por eso la elegí, porque está directamente y no tenemos que perder tiempo en eso, ¿ya? Entonces ya sabemos que está balanceada. Como sabemos, nos fijamos la cantidad de compuestos a la izquierda y a la derecha que sean los mismos, si están iguales, está balanceada. No es necesario hacer nada más. Ahora nos preguntan cuánta masa necesitamos. La segunda cosa que yo les recomiendo siempre que hagan es trabajar con moles. Trabajar con moles es mucho más fácil, reduce la probabilidad de error porque estás trabajando con números menos complicados y no tienes que hacer dobles conversiones ni nada, sino que trabajas directo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar los 8 gramos que tenemos, lo dividimos por la masa molar y vamos a sacar los moles. 0,0426, ¿ya? Lo voy a redondear a 4 decimales. Acá, esto es lo que tenemos que sacar, la cantidad de moles para después, posteriormente, sacar los gramos. Si ustedes quieren trabajar directo con gramos, háganlo, pero a mí me gusta con moles porque es más fácil, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos este concepto? Solamente con reglas de 3 y relaciones. Lo primero es que yo tengo que asumir que estos elementos van a reaccionar de manera teórica equivalentes a su relación estequiométrica. ¿Cuál es la relación estequiométrica que ellos establecen? Los números estequiométricos o coeficientes estequiométricos que acompañan a las moléculas. Ya sabemos que en esta ecuación es 1 y 1. Cuando no se escribe nada, siempre es 1, ¿ya? Por lo tanto, acá asuman que es todo 1. Entonces, yo hago la siguiente regla de 3. Un mol del compuesto A le voy a poner al tartrato y al bicarbonato de sodio B, ¿ya? Para no escribir fórmulas tan largas. Tiene que reaccionar con un mol del compuesto B para que ambos se consuman completamente. Si en vez de un mol yo tengo la cantidad específica que me dan, que equivale a 0,0426 moles, ¿cuánto tiene que haber acá para que reaccione completamente? Y como sabemos que la relación es 1 a 1, simplemente es lo mismo, 0,042
0,6 moles, ¿ya? Pero a mí me están pidiendo la cantidad de gramos, y ese es el tercer concepto que quiero que tengan claro. Siempre, 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 fíjense qué le están pidiendo, cuánto de soda, ¿ya? Cuando me piden cuánto es gramos, ¿ya? Entonces, si a ustedes les piden gramos en la prueba, responden en gramos. Si les piden moles, van a responder en moles. Si les piden moléculas, en moléculas. Pero les recomiendo, por favor, que siempre destaquen cuánto le van a pedir. Así reduce la posibilidad de equivocarse, porque no saben cuántas veces a mí me bajaron puntos porque me pedían moles y yo lo dejaba en gramos, ¿ya? Ese tipo de errores cuesta al final hartos puntos, ¿ya? Para que siempre subrayen qué es lo que están pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de moles a gramos? Súper simple. Simplemente tienen que multiplicar por la masa molar del compuesto, ¿ya? Que en este caso, como ya la escribí antes, y tienen ahí todos los datos para trabajar directo, es 84, ¿ya? Entonces multiplican ese número por 84 y les van a dar 3,5784 gramos, ¿ya? Y con esto tenemos ya el resultado que nos piden. 3,5784 gramos es la cantidad de bicarbonato de sodio que tenemos que usar para que ambos reaccionen completamente, ¿ya? Consejos: no se estresen si no les da exactamente el mismo, la misma respuesta que en la guía. Se ocupan muchas veces en la guía otros decimales, no ocupan con 4, ocupan 3, redondean, truncan, y todo eso va haciendo que varíe levemente los resultados, ¿ya? Así que lo importante es que entiendan cómo se tienen que hacer estos ejercicios para saber que está bueno, ¿ya? Entonces, eso. Para lo básico de estequiometría de reacciones, 1, siempre, siempre, siempre balancear la ecuación. 2, ordénense. Si quieren pueden usar mi método, o si quieren ocupan el de ustedes, van escribiendo las cosas como ustedes quieran, pero háganse un orden mental para siempre hacer los mismos pasos, ¿ya? Y así reducir la probabilidad de error. Lo otro, les recomiendo siempre que trabajen en moles, ¿ya? A pesar de que a veces tengan que hacer un paso extra como esto, va a ser mucho, pero mucho, mucho, mucho más fácil trabajar siempre con ellos más que con gramos. Y lo otro, subrayen por favor, fíjense qué les están pidiendo para que después no me respondan o no respondan en la prueba otra cosa a lo que se les pide, ¿ya? Ese es el primer ejemplo. Ya, para el segundo ejercicio escogí este porque tiene hartos conceptos importantes para revisar. Entonces nos dice: calcule la cantidad de moles y de gramos de ácido sulfúrico y cloruro de bario necesarios para formar 70 gramos de este compuesto, ¿ya? Y cuántos gramos de HCl se producen. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es balancear la ecuación. Acá ya la tengo balanceada, con eso ya tenemos todos los compuestos en la misma relación, ¿ya? Lo segundo es armar su esquema. Este es el que yo ocupo. Acá tengo las masas arriba, abajo tengo las masas molares y finalmente abajo tengo los moles. Y a mí me están pidiendo la cantidad de estos dos compuestos que tiene que haber para que se formen 70 gramos de BaSO4, ¿ya? Entonces lo primero que hago es transformo los 70 gramos a moles. Entonces, acá yo ya sé que me están pidiendo que se formen 0,3 moles. Ahora, ¿cómo voy a hacer este ejercicio? Lo primero, voy a ir a lo más fácil. Yo sé que por cada 1 mol que se forme de este compuesto, el doble se va a formar de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, yo sé que si se formaron 0,3 moles de BaSO4, voy a tener el doble de moles sí o sí de ácido clorhídrico. Y a mí me están pidiendo cuál es cuántos gramos de ácido clorhídrico se producen. Entonces solamente tengo que multiplicar los moles por la masa molar. Eso sería 36,5 por 0,6. Y eso me van a dar 21,9 gramos, ¿ya? Entonces ya tengo la cantidad o la masa de ácido clorhídrico. ¿Y cómo hago el ejercicio? Bueno, yo sé que por relación, si 1 mol de ácido sulfúrico reacciona, va a producir 1 mol de
BaSO4, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo, acá, 0,3 moles en el resultado, yo sé que como la relación es 1:1, tengo que tener, o tienen que haber reaccionado, sí o sí 0,3 moles también. Entonces, con eso ya saqué los moles de esto. Y si observo y me doy cuenta acá que también la relación entre el cloruro de bario y el BaSO4 es 1:1. Por lo tanto, yo sé que también tienen que haber reaccionado mínimo 0,3 moles de ese compuesto, ¿ya? Ahora ya tengo los moles necesarios que deben haber reaccionado para que se forme cada uno de los compuestos. Pero, ojo, que a mí me están pidiendo la cantidad de moles y de gramos de cada uno. Por lo tanto, acuérdense siempre de subrayar lo que me están pidiendo, ¿ya? Para que no se olviden de nada. ¿Y cómo paso a gramos? De la misma forma. Multiplico 0,3 por 98 y 0,3 por 208,3. ¿Ya? Esas son las masas molares que yo saqué, por si acaso son más o menos aproximadas, ¿ya? Así que si ustedes ocupan distintas masas molares, obviamente el resultado les va a dar distinto, ¿ya? Para que tengan ojo. Entonces, multiplico el primero y ya tengo los gramos del ácido sulfúrico y el segundo por 208,3. Y esto me da 62,49 gramos. Y acá tengo las respuestas. Entonces, ¿cuánto tiene que haber reaccionado de ácido sulfúrico? Son 0,3 moles o 29,4 gramos, ¿ya? Moles, pongámosle acá. Y lo mismo con el cloruro de bario, 0,3 moles o 62,49 gramos. ¿Y cuántos moles de ácido clorhídrico se forman? 0,6 moles o 21,9 gramos. Y esta sería la respuesta del primero, ¿ya? Esto sería lo más simple. Ahora vamos a hacer el segundo, ¿ya? Voy a borrar todo esto, ya. Acá también. Ya, y a mí me están diciendo, ¿cuántos moles, ya, vamos a ir subrayando, cuántos moles y qué masa de ácido y de sal deben reaccionar cuando se obtienen o al obtener 50 gramos de BaSO4 con 15% de impureza? Entonces, esta pregunta es interesante porque me están poniendo un concepto nuevo que es la impureza, ¿ya? Entonces, para dejar claro qué es la impureza, imagínense que yo tengo acá los 50 gramos de BaSO4. Cuando a mí me dicen que tiene 15% de impureza, es que ese producto tiene cosas que no son el elemento, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, yo sé que 15% de esto, del 100%, no va a corresponder al elemento, ¿ya? Y el otro 75% va a corresponder a lo que yo quiero. Entonces, a mí me están diciendo que tengo 50 gramos, pero ojo, ustedes no llegan y por eso ponen acá 50 gramos. ¿Por qué? Porque le están diciendo que tiene impurezas, ¿ya? Entonces, la cantidad real que hay acá de los 50 gramos, yo tengo que calcular el 75%, ¿ya? 85, no, mentira, el 85%, casi me equivoco de nuevo, ¿ya? El 85% de lo que se forma es lo que realmente yo voy a tener del compuesto, ¿ya? Porque el otro 15% van a ser impurezas. ¿Cómo hago eso? Multiplico 50 por 0,85. Y de los 50 gramos que tenía, yo realmente lo que voy a tener de ese compuesto van a ser 42,5 gramos. Y esa es la cantidad de referencia con la cual yo parto y voy a hacer todo el ejercicio. Así que este paso es súper importante porque si no lo hacen, les va a dar un resultado nada que ver porque van a estar agregando gramos que corresponden realmente a impurezas. Entonces, acá yo escribo para partir que tengo 42,5 gramos, ¿ya? Voy a limpiar esto para seguir con el ejercicio. Ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? La cantidad de moles y masa de ácido y sal, ya que deben reaccionar para formar eso.
Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a pasar a moles. Los 42,5 lo divido en la masa molar, que es 233,3, y me van a dar 0,1822 moles, ¿ya? Esa es la cantidad de moles que tengo al principio. Y volvemos a lo mismo, a hacer las relaciones. Si la relación acá me decía que era 1 es a 1, yo sé que acá también voy a tener 0, o van a tener que haber reaccionado 0,1822 y 0,1822 moles, ¿ya? Pero a mí, ojo, que me están pidiendo los moles y la masa de cada uno de ellos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces multiplico el 0,1822 por 98 y me va a dar la masa que yo necesito, que es 17,8556 gramos. Y lo mismo voy a hacer con este, ¿ya? Que son 0,1822, lo multiplico por la masa molar, 3, y me da el resultado, que es 37,9523 gramos, ¿ya? Y esa sería la respuesta del ejercicio 2. Entonces, concepto importante acá, nuevo, la impureza. Siempre que me hablen de impureza o también te hablan de repente de la cantidad del elemento en la naturaleza, etcétera, 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 yo tengo que ver qué me están pidiendo a mí. Que calcule la impureza o que calcule lo real del elemento, ¿ya? Porque los otros ejercicios también he visto que sale con un 15% de pureza. Si hubiera sido con un 15% de pureza, eso es lo que yo voy a tener del elemento. Ya no va a ser 85%, sino que solamente el 15% de esos 50 gramos van a ser lo que yo voy a tener para trabajar, ¿ya? Así que acuérdense de ese concepto, el de pureza e impureza, y lo tienen que aplicar antes de hacer el ejercicio. Si no, les va a salir cualquier cosa, ¿ya? Y ahora vamos con el B. A mí me están diciendo acá que dice, determina el rendimiento. Concepto también nuevo que sale. Rendimiento de la reacción cuando reaccionan 63,3 gramos con suficiente ácido. Esto, cada vez que me digan suficiente ácido o que me den solamente la cantidad de uno de los compuestos, yo asumo que del otro tengo suficiente. ¿Qué significa que sea suficiente? Que van a estar en la proporción exacta para que cuando reaccionen, al final de la reacción, en un tiempo final, quede 0 y 0 del otro, ¿ya? Eso es importante. Entonces acá estoy teniendo solamente me están dando la masa de uno de los compuestos, ¿ya? Y se produce 60 gramos de sulfato de bario, ¿ya? Entonces, vamos a borrar los otros datos. Y acá me introdujeron el concepto de rendimiento. ¿Cuál es el concepto de rendimiento? Cuando nosotros hacemos reacciones químicas, vamos a tener dos lados de la moneda. Uno, el lado teórico, ¿ya? Y otro, el lado experimental. En la teoría, si yo hago reaccionar un mol de ácido sulfúrico con un mol de cloruro de bario, voy a obtener un mol de BaSO4 y 2 moles de ácido clorhídrico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si alguien hace este mismo experimento? Agarra cada uno de estos compuestos, los mete en un vaso con agua o donde sea que hagan la reacción, pone estos dos compuestos, espera hasta que reaccionen y al final se pone a medir los compuestos, los mide, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Obviamente, como la vida no es perfecta, va a haber pérdidas en esa reacción o cosas que interfieran y para que la reacción no se produzca completamente. Entonces, si se ponen a medir, quizás la teoría nos haya dicho que se formaba un mol, pero en realidad se forma menos de un mol. No sé, yo mido y da 0,5 moles, ¿ya? Entonces, la relación entre lo teórico y lo experimental se va a llamar rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene que formar este compuesto, el BaSO4, y se pone a probar cómo va a ser la reacción si yo la hago con ácido sulfúrico y cloruro de bario. Y se dan cuenta que el rendimiento de la reacción es solamente 50%. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que van a decir ya, utilizar estos dos compuestos para formar esto o con las condiciones que establecidas para que forme la reacción me va a dar un rendimiento muy bajo, por lo tanto no me conviene producir este elemento, ¿ya? Esa es como la utilidad del rendimiento. ¿Y cómo lo calculamos?
acá la clave es que me van a dar un porcentaje, o sea, una cantidad siempre experimental, que son los 60 gramos en este caso, de sulfato de bario, ¿ya? Los 60 gramos a mí va a ser la cantidad, la cantidad no experimental, sino medida del, del elemento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Yo pongo la cantidad de gramos que me dieron de cloruro de bario. Son 63,3 gramos. ¿Ya? Y a mí me dicen, ¿cuánto de ácido sulfúrico? Suficiente, ¿ya? Así que da lo mismo. Lo que usted necesite lo va a tener para hacer esta reacción. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo mismo que todas las otras veces. Calculo los moles, 63,3 dividido 208,3. Y me da 0,3039. ¿Ya? Entonces, como la relación es 1:1, yo sé que acá también voy a necesitar 30,39 moles, ¿ya? Y da lo mismo cuánto necesite porque me dicen que tengo suficiente para hacerlo reaccionar completamente. Entonces, si la relación es 1:1, ¿cuánto se va a producir acá? La misma cantidad de moles, 0,3039 moles. Y ahora viene el paso clave, que es pasar esa cantidad de moles, 30,39, a gramos. 233,3 lo multiplico con los moles y me da 70,8999. ¿Ya? Esa es la cantidad de gramos. Y si se fijan, a mí me dicen que experimentalmente cuando yo hice esta reacción ocupando los mismos compuestos, no obtuve 70,8999 gramos, sino que solamente 60. Entonces, el rendimiento, ¿cómo lo saco? Es un porcentaje. Yo divido la masa, también puede ser con moles. Ustedes podrían haber pasado estos 60 gramos a moles y hacerlo con moles, ¿ya? Pero como al final yo lo hago con gramos porque así sale un poquito más exacto, ¿ya? Entonces, voy a poner de base la masa teórica y arriba la masa experimental. Entonces, la masa experimental, lo que se dio cuando yo hice la reacción y lo medí, son 60 gramos. Y la teoría, ¿cuánto me dice que tenía? 70,9 gramos, lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a aproximar para que sea más bonito el número. Y eso, ¿cuánto me va a dar? 60 dividido 70,9, un 0,8463. O sea, el rendimiento de esa reacción realmente fue de un 84,63%, si lo multiplico por 100, ¿ya? O sea, de la teoría, yo no voy a estar conformando, si hago en la vida real esto, el 100% del compuesto, sino que solamente un 84,63% en estas condiciones, ¿ya? Y ese es el tercer y nuevo concepto de estos ejercicios. Si se dan cuenta, son todos lo mismo, son puras reglas de tres, hacer relaciones, y lo más importante es lo que yo hice acá y les recomiendo mucho que lo hagan, que es identificar qué cosa me piden, porque eso me va a guiar el ejercicio, ¿ya? Entonces, los conceptos. Siempre subrayan moles y gramos o las cosas que le estén pidiendo, ¿ya? Ármense un esquema, como yo trabajo acá. Masa, masa molar, moles. Ustedes pueden usar solo los moles, solamente la masa, como ustedes quieran, ¿ya? Vean qué información le están dando. Con este esquema es mucho más fácil. En el ejercicio 1 me dan los 70 gramos de sulfato de bario y me pedían que yo sacara los moles y los gramos de todo lo demás. Acuérdense del concepto de pureza e impureza. Si a mí me hablan de impureza, significa que del 100% que yo tengo, un porcentaje no me va a servir. Y eso yo lo omito. Si es el 10% de impureza, yo tengo que sacar el 90% del peso o los moles que me estén dando, ¿ya? Entonces, si yo tenía 100 gramos de este compuesto, que me dicen que tiene un 10% de impureza, yo voy a multiplicar esos 100 gramos por 0,9 y me van a dar 90 gramos. Y esto es con lo que yo voy a trabajar, no con los 100 gramos. Eso es súper importante. Si no lo hacen, les va a dar malo el ejercicio. Y al revés, cuando a mí me hablen de pureza, si a mí me dicen que yo tengo 100 gramos, también de otro compuesto, con solamente un 10% de pureza. Es más raro que haya solamente un 10% de pureza, pero para que sepan de qué estamos hablando, ¿ya? 10% de pureza. O sea, de los 100 gramos, solamente el 10% a mí me va a servir y el 90% va a ser pura basura, ¿ya? Entonces,
yo calculo el 10% de esos 100 gramos y me va a dar 10 gramos. Y con esos 10 gramos yo voy a trabajar, ¿ya? Ese es el concepto de pureza-impureza. Se lo pueden dar también como en algunos ejercicios de la guía sale, por ejemplo, el potasio 40, que su porcentaje en la naturaleza es de un 2,96%. O sea que de todo el potasio que hay, 2,96% es de potasio 40. Entonces, si ustedes le dicen que yo tengo una pastilla con 40 gramos de potasio, ¿cuántos gramos de potasio 40 o cuántos moles de potasio 40 voy a tener? Entonces, esos 40 gramos yo tengo que multiplicarlo por 0,0296, que sería el 2,96%. Y con eso saco el 2,96% y eso sería la cantidad de masa de potasio 40 que hay en una pastilla de 40 gramos. Es para que conozcan los distintos conceptos, pero todos se refieren a lo mismo. Es de la materia de estequiometría moléculas, eso, la composición porcentual, si se acuerdan cuando se los pasé, ¿ya? Y finalmente, cuando me piden a mí rendimiento, a mí siempre me van a dar lo experimental, obviamente, porque yo al hacer estos ejercicios solamente puedo sacar la teoría. Y la teoría es lo que a mí me pidan que haga. Entonces yo hago la teoría, saco los moles, veo cuánto se tiene que formar, lo paso a gramos y voy a ver que va a existir una diferencia entre lo que yo saqué, justo ahí lo borré, entre lo que yo saqué teóricamente con lo que me dio el experimento al realizarlo en la vida real. Entonces hago la relación entre esos dos, lo experimental, lo teórico, y me va a dar este porcentaje de rendimiento, ¿ya? Esos son los tres conceptos nuevos. Y ya faltaría el último concepto que se los voy a explicar en otro ejercicio. Ya, en este último video vamos a ver el último concepto que nos faltaría, que sería el de reactivo limitante, ¿ya? Entonces, con este ejercicio tenemos que hacer todo y aplicar todo lo aprendido. Nos dicen, ¿cuántos gramos de Al2 o 3 se forman a partir de 9 gramos de aluminio metálico y 9 de gas oxígeno? Describa y balancee la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación. Y esto es muy simple porque nos dicen aluminio metálico, el aluminio así, reacciona con oxígeno gaseoso. El oxígeno se encuentra de esta forma en la naturaleza, entonces lo tenemos que escribir así. Y forman este compuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer luego de crear nuestra reacción química? Balancearla. Y aquí vamos a aplicar los conceptos del video de balanceo para hacerlo más exacto y no tener que estar tanteando, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos, aluminio, describimos la ecuación. Sería A es igual a 2C. Y después oxígeno, describimos la ecuación. 2B sería igual a 13, ¿ya? Con eso ya tenemos la ecuación hecha. Entonces acá vamos a poner nuestros coeficientes que nos van a quedar y le damos un valor arbitrario de 1 a A, ¿ya? Entonces, si resolvemos la ecuación, sería 1 es igual a 2C. Por lo tanto, C vale 1/2. Acuérdense, lo dejamos por ahora como fracción. Y si C vale 1/2, resolvemos la ecuación del oxígeno, ¿ya? Que sería entonces 3/2, ¿ya? Y pasamos multiplicando a esto, ¿ya? Y para pasarlo multiplicando, finalmente quedaría como 3/4 esto, ¿ya? Entonces B vale 3/4. Ahora solamente tenemos que sacar las fracciones multiplicando por el mínimo común múltiplo, que sería 4, y nos quedaría A igual 4, B igual 3 y C igual 4/2, que es 2. Y así tenemos ya balanceada la ecuación con seguridad y podemos partir nuestro ejercicio. B es 3 y C es 2. Ya. Ahora borramos todo esto y nos disponemos a partir haciendo el ejercicio, ¿ya? Entonces a mí me dicen que me dan masa molar y finalmente moles. Me dan 9 gramos de esto y 9 gramos de oxígeno, ¿ya? El aluminio tiene una masa molar de 27, ¿ya? El oxígeno de 16, pero ojo, este es un error que muchos cometen. El oxígeno está escrito en su forma gaseosa, ¿ya? Entonces muchos tienden a decir, ah, listo, entonces yo tengo oxígeno
yo sé que la masa molar del oxígeno es 16 y ponen 16 acá. Cuando eso sería súper incorrecto porque acá nos están diciendo que hay 2 oxígenos. Por lo tanto, yo tengo que escribir 32. Esa es la masa molar del oxígeno gaseoso, ¿ya? El aluminio está solo, así que puedo ocupar la masa molar sola del aluminio. Y finalmente este compuesto que vendría siendo aluminio 2, sería 27 por 2, más 16 por 3, 102. Esa es la masa molar de este compuesto, ¿ya? Entonces, a mí me están diciendo que tengo 9 gramos y 9 gramos de eso, ¿ya? ¿Cómo sé cuánto se va a formar del producto? Y el dato que les quiero dejar acá es que siempre, pero siempre que ustedes les digan o les den 2 cantidades de los reactantes, uno va a ser el limitante, ¿ya? Si les dan solamente uno, el otro van a asumir que tienen suficiente, ¿ya? O sea, si a mí solamente me hubieran dado los 9 gramos de aluminio, yo voy a asumir que tengo suficiente oxígeno para generar el producto. Pero si me dan la masa del aluminio y del oxígeno, significa que tengo que calcular primero el reactivo limitante. ¿Cómo lo van a hacer? Con reglas de 3. Ahí lo van a hacer como ustedes quieran. Yo lo hago de una forma un poco más larga, pero queda súper claro cuál es el limitante y por eso me gusta hacerlo así, ¿ya? Entonces, lo primero, yo voy a pasar a moles. 9 dividido 27, 0,333. 3, ¿ya? Para trabajar con 4. 9 dividido 32, 0,283, ¿ya? Entonces, ya. ¿Cómo voy a saber cuál es el reactivo limitante? Voy a hacer reglas de 3. Primero, si yo sé que 4 moles de aluminio reaccionan, me van a formar 2 moles del producto, ¿ya? Si yo tengo 0,3333 moles, ¿cuánto se me va a formar? Entonces multiplico 0,3333 por el doble dividido 4. Y eso me da esta cantidad. 0,1665 moles. Entonces, con la cantidad que yo tengo de aluminio, esta cantidad se me va a formar de producto. Ahora, hagamos lo mismo con el oxígeno. 3 moles de oxígeno gaseoso me van a formar 2 moles de este producto. Todo está en los coeficientes estequiométricos de arriba, ¿ya? En cambio, si yo tengo solamente 0,2813, ¿cuánto se me va a formar? Y desarrollo la regla 3, 0,2813 por 2 dividido 3. Esto se me forma. ¿Ya? Mentira, 5. Entonces, para ver cuál es el limitante, aquí veo cuál es el que me está generando una mayor cantidad de producto. El oxígeno con la cantidad que yo tengo. Por lo tanto, ese va a ser el que va a sobrar. ¿Cuál va a ser el que me va a limitar la reacción? O sea, ¿cuál va a ser el reactante que se me va a acabar primero y va a interrumpir toda la reacción? El aluminio. El aluminio es el reactivo limitante. Entonces, ¿en base a quién hago todos los cálculos? Al aluminio, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el aluminio va a ser nuestro reactivo limitante y con esa cantidad yo voy a hacer todos los cálculos. No debería haberlo borrado en todo caso porque acá ya tengo los cálculos del aluminio. Yo sé entonces que se me van a formar 0,1665 moles de producto, ¿ya? Eso es lo que yo tengo. Pero acuérdense lo que tienen que hacer. Me están pidiendo cuántos gramos de esto se forman, ¿ya? Y yo voy a hacer una yapa y voy a poner cuántos gramos de oxígeno me sobran al final de la reacción, ¿ya? Para practicar ese concepto también. Entonces, si yo tengo esto, solamente me falta pasarlo a gramos, o sea, 0,1665, que es lo que yo voy a formar, multiplicado por la masa molar, que es 102, me van a dar 16,983 gramos de producto. Y esa vendría siendo la respuesta del ejercicio. Monté la reacción, la balanceé,
hice mi esquema y trabajé. ¿Ya? Esos son los pasos. Ya tengo la respuesta. Pero si a mí me pidieran también cuántos gramos de oxígeno van a sobrar o cuántos gramos de todos los compuestos van a quedar al final de la reacción, entonces a mí me están pidiendo cuántos compuestos, yo le agregué a la pregunta, van a quedar al final de todo. ¿Ya? Lo primero es ver lo más fácil. De aluminio, yo acá le voy a poner masa F, de masa final. Yo sé que como aluminio era el reactivo limitante, me van a quedar 0 gramos de eso porque se acabó completamente al final de la reacción. ¿Cuántos me van a quedar de oxígeno? Hago reglas de 3 y trabajo con moles como a mí me gusta trabajar. Entonces, 4 moles de aluminio, si reaccionan con 3 moles de oxígeno gaseoso, van a reaccionar completamente. O sea, al final no va a quedar nada de ninguno. Si en cambio, en vez de 4, reaccionaron 0,333 moles de aluminio, ¿cuántos moles de oxígeno van a alcanzar a reaccionar? Entonces yo multiplico 0,333 por 3 dividido 4. Y eso me queda en 0,25 moles aproximadamente. ¿Ya? Entonces yo sé que esta es la cantidad de moles de oxígeno que van a reaccionar, pero ojo, yo tengo una cantidad distinta acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a pasar a gramos esta cantidad de moles para restarlos y así restar masa con masa. 0,25 por 32 son 8 gramos exactamente. ¿Ya? Y si yo tenía 9 gramos al principio, 9 menos 8, ¿cuánto es? 1 gramo. Entonces, esta es la masa de oxígeno que me va a sobrar al final. Y obviamente, como estamos en un tiempo final de la reacción, acá va a haber esta cantidad de producto. ¿Ya? Entonces, esas serían las respuestas si me preguntaran cuál es la cantidad, cuántos gramos de cada reactante y producto quedan al final. 0 gramos de aluminio, 1 gramo de oxígeno y 16,983 gramos de Al2O3. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta B, que incluye el mismo concepto que vimos antes. ¿Ya? Entonces, si acá tenía 4, aluminio y oxígeno gaseoso de 3. ¿Ya? Estos 2 y estos 3. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando acá? ¿Cuántos moles de este compuesto se forman cuando reaccionan 15 gramos de aluminio, pero ojo, 25%, ¿y qué dice acá? Pureza, no impureza, pureza, con 30 gramos de ¿qué? De oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a pasar? Nuevamente me vuelven a dar dos cantidades. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo es calcular el reactivo limitante. ¿Ya? Pero, primero tengo que preocupar de anotarme bien las masas que a mí me están dando. ¿Ya? Las masas molares. Acá, acuérdense que era 27, esto es 32 y esto es 102. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto aluminio me dieron? 15 gramos. Entonces, acuérdense, yo no tengo que escribir 15 gramos acá. Eso estaría malo, porque a mí me están diciendo que de esos 15 gramos que me dieron, solamente el 25% va a ser aluminio. Todo lo demás va a ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, primero calculo el 25% de 15 gramos. ¿Cuánto es eso? Con la calculadora me da 7,35 gramos. Eso es lo que a mí me dieron de aluminio. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que poner para iniciar el ejercicio. ¿Cuántos gramos de oxígeno me dieron? 30 gramos. Y me están preguntando cuánto de este compuesto se me va a formar. ¿Ya? Ya hice todos los pasos iniciales. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular el limitante. ¿Ya? Pero yo lo voy a pasar a moles primero para que sea más bonito. ¿Ya? 0, estos 3, 8, 8. Y hay el otro que no lo redondeé, pero es lo mismo, ¿ya? Esto sería 30 en 32. Nos da 0,9375. ¿Ya? Veamos ahora cuál de estos dos compuestos se me va a quedar primero, o sea, va a ser el reactivo limitante. Si 4 de aluminio me pueden formar 2 de este compuesto, si tengo 0,1388, ¿cuánto se me va a formar? Entonces, 0,13
88 por 2 dividido 4 me da 0,0694 moles, ¿ya? Y si 3 de oxígeno gaseoso me pueden formar 2 de este compuesto, si en cambio tengo 0,9375, ¿cuánto voy a poder formar? Entonces 0,9375 por 2 dividido 3. Eso me da 0,625. Entonces, ¿cuál es el que se me va a caer primero? Obviamente el aluminio, porque miren cuánto producto voy a poder formar en comparación con la cantidad de oxígeno que tengo, ¿ya? O sea, el reactivo limitante es siempre el que me forma menos producto. En este caso, nuevamente, el aluminio, ¿ya? Entonces, en vez de borrar acá, yo sé que se me va a poder formar solamente 0,0694 moles del producto, ¿ya? Y que me preguntan a mí cuántos moles se forman. Así que, haciendo el cálculo del reactivo limitante, yo llegué a la respuesta, ¿ya? Ustedes después, si quieren, pueden calcular cuántos gramos quedaron y cuánto va a quedar de oxígeno y aluminio al final. Aunque aluminio, ustedes ya van a saber que como es el reactivo limitante, van a quedar solamente 0 gramos, ¿ya? Acuérdense, concepto de pureza, concepto de impureza, cuánto tienen que calcular qué cosa de cada uno, trabajar ordenados y saber balancear muy bien, ¿ya? Y si les dan un solo reactante, la masa de un solo reactante, asumen que el otro es suficiente. Si le dan la masa de los dos, ustedes tienen que hacer el cálculo de reactivo limitante, ¿ya? Acuérdense también del concepto de rendimiento y con eso deberían estar bien, ¿ya? Que no se les olviden también todos los conceptos que ya repasamos de estequiometría de moléculas y de fórmula empírica. Eso sería todo, chicos. Cualquier pregunta me la hacen y yo se las voy a tratar de responder.